eléctricos están generando corriente. O sea, hablamos de cuando voy frenando, hablamos de cuando voy en bajada. Los motores están girando por sí solos, me están generando una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica llega al generador y el generador ya no genera, ahora se convierte en un motor eléctrico y me arrastra el motor diésel. Yo tengo el motor encendido, pero no está inyectando combustible. El motor diésel me funciona como un compresor, ¿sí? O sea, él baja y sube, baja y sube, baja y sube, pero no hay inyección de combustible. Porque en ese momento lo que me está moviendo el motor diésel es el generador, que ya no está actuando como un generador, sino como un motor eléctrico. Y ese motor eléctrico que me está moviendo el motor diésel, lo están moviendo los 4 motores en las ruedas. Imagínense que ese generador G100, ¿no? Imagínense que ese generador se convirtiera en un motor de arranque, para que me entiendan. El motor diésel gira, pero no por la inyección, gira porque el motor de arranque lo está haciendo girar. Entonces lo mismo, acá el generador se transforma en un motor y el motor diésel sigue encendido sin consumir combustible. ¿Ok? Entonces me reduce el consumo de combustible en este tipo de máquinas. Obviamente es un sistema que tiene una electrónica bastante avanzada. Por acá me preguntan, ¿es que la corriente continua se puede almacenar en las baterías? La corriente alterna no se puede almacenar, pero es más eficiente a la de transformarla. Sí, no, igual no solo el tema del almacenamiento, porque realmente en esta máquina por lo menos no es que se almacene. O sea, tú tienes unas baterías, pero esas baterías son para el momento del arranque y son para el sistema de bajo voltaje. Hablamos de baterías como las de cualquier carro, una batería 30H, así tal cual. Pero no tiene una, tiene varias, ¿no? Entonces tenemos varias baterías, 2 baterías, 8 baterías, he visto diferentes sistemas. Pero esas baterías son solamente para el arranque, para el starter del motor diésel como tal, tiene su motor de arranque, como cualquier motor, ¿no? Entonces para el starter y para los sistemas de bajo voltaje. Y el motor diésel tiene su alternador que carga estas baterías. Pero realmente el voltaje que se genera en esta máquina no se almacena, se desperdicia, ¿sí? El voltaje que genera, hay un regulador que controla si hay una sobre generación de voltaje, pues él interrumpe la generación, ¿no? Y si hace muy poco, pues él excita más al alternador para que se genere más corriente, pero no se almacena ese tipo de corriente alterna o ese tipo de corriente continua en estos sistemas. En estos en particular no se almacena. En los vehículos eléctricos, 100%, obviamente, sí se almacena. Y en los vehículos híbridos, que dijimos que no eran enchufables, también se almacena. Se cargan las baterías cuando estamos en proceso de frenado o cuando estamos en proceso de desaceleraciones. Pero aquí, en este caso particular que estamos hablando, amigo Hugo, no se almacena la energía. ¿Qué sucede? Tú puedes ver en algunos sistemas, esto es de una máquina minera, tiene un trolley, tiene los cables de red, los cables eléctricos que van en la vía, digamos que hay unos cables encima de la mitad de la carretera y el camión o el sistema como tal lleva una varillita y va conectado a eso. Entonces, la corriente que se genera en exceso se descarga a la red eléctrica de la ciudad, por así decirlo, en este caso de la mina, pero esto es minería, de la mina. ¿Ok? Ahí sí se aprovecha y sí se almacena, pero se va a la red principal, no se queda en el camión, se va a la red. Otra manera, cuando hay un exceso, es que yo les decía que había un paquete de grillas, ¿no? Un paquete de resistencias de frenado. Eso lo vimos en una diapositiva anterior que dije quédense con esto, las resistencias de frenado. Porque si hay un exceso de voltaje, lo que se hace es que esa corriente se manda a resistencias y se quema. Ahí sí se desperdicia. Se manda a resistencias y se quema. ¿Ok? Obviamente no es la idea no es desperdiciar la corriente, la idea es reaprovecharla. Pero si sucede, si hay un excedente de corriente, se manda a la grilla o se manda a las resistencias de frenado. Los vehículos de hidrógeno que me preguntaban ahorita, ojo, el hidrógeno se puede utilizar como un combustible, o sea, se inyecta así tal cual como si inyectáramos gas natural, como si inyectáramos gasolina, diésel, pero en este caso vamos a hablar del hidrógeno como fuente para carga de las baterías. El hidrógeno es inflamable, así que sí, hay que hacer un muy buen mantenimiento porque puede ser peligroso, ¿no? Tanto la estación donde tanqueas como el vehículo como tal debe tener un muy buen mantenimiento.
Pero digamos que estos peligros también se corren con un vehículo de gas natural. ¿Ok? No puedo tener fugas y nada de eso. El hidrógeno se almacena en unos tanques. Esos tanques están hechos de unos materiales, ¿cómo decirlo? O sea, no es cualquier tanque. Debe ser un tanque muy resistente por las presiones que manejan, por el tipo de material que está manejando, por el gas hidrógeno, que dijimos que era muy volátil. No contamina. Este señor no contamina. Realmente lo que sale de esto es agua, es vapor de agua. Ese hidrógeno llega a una pila de combustible, una batería de hidrógeno, unas pilas de hidrógenos, y ahí se da un proceso químico. En ese proceso químico, por una parte entra hidrógeno, entra aire del medio ambiente, ¿no? Y de ese aire del medio ambiente se toma el oxígeno. Entonces se da una reacción química, se da un desprendimiento de electrones del hidrógeno, y ese desprendimiento de electrones o esa carga de electrones es la que va a cargarme las baterías eléctricas. Y las baterías me mueven el motor eléctrico. Entonces, un vehículo de hidrógeno no es de hidrógeno, es un vehículo eléctrico, pero el hidrógeno se utiliza como combustible para cargar las baterías. O sea, se da un proceso químico dentro de la pila de combustible, pero es para ganar electrones, para poder cargar las baterías. Entonces, este señor es muy, muy ecológico. Este también podemos decir que es un cero emisiones. ¿Cuál es su problema? Bueno, uno, el hidrógeno es inflamable bastante volátil. Dos, las pilas de combustible son costosísimas. Los materiales con los que se hacen las pilas de combustible son muy caros y se degradan muy rápidamente. Y volvemos a la misma problema que decía un compañero antes, que sí, ¿y qué hago con la batería cuando se daña? Sí, nada es perfecto en este mundo, pero digamos que son opciones que ya existen y las opciones en las que están trabajando, ¿no? Para poder mejorarlas. Entonces, tenemos los componentes principales, baterías, ¿no? Necesitamos las baterías para que puedan funcionar, necesitamos el motor eléctrico como tal, hablando de los vehículos eléctricos, y necesitamos un sistema de carga para poder mantener las baterías cargadas, ¿no? Las baterías de los vehículos, no todas, pero digamos que lo más estandarizado son baterías de ion litio, ¿sí? Pues obviamente las baterías deben almacenar la energía eléctrica y deben suministrarse al motor eléctrico para la propulsión. Realmente este paquete de baterías son muchas baterías unidas entre sí, son muchas celdas unidas entre sí. Digamos que todo eso que ustedes ven ahí es un paquete de baterías y dentro de cada paquete ese hay muchas celdas interconectadas, ¿no? Entonces, digamos que son muchas baterías muy pequeñitas unidas todas con todas. Bueno, obviamente esas baterías de ion litio, les decía que son muchas celdas individuales, ¿no? Van sumergidas en un electrolito, algo muy similar a las baterías que nosotros conocemos. Van a tener su ánodo, van a tener su cátodo, va a haber un tema específico donde vamos a hablar de baterías. De pronto acá, lo importante que debemos resaltar es que depende de la capacidad de rendimiento que tengamos, ¿no? Depende del sistema de baterías que tengamos, la cantidad de baterías que tengamos. Eso va a determinar la autonomía del vehículo. Obviamente, mientras más baterías tenga yo, pues más puedo conducir, más kilómetros puedo recorrer. Pero también mientras más baterías tenga, también voy a tener mucho más peso en el vehículo, voy a ocupar mucho más espacio en el vehículo. Pero bueno, de las baterías es un mundo aparte, es realmente una charla específica para baterías y otro tipo de componentes. Los motores eléctricos, obviamente, es el corazón, es lo que mueve un vehículo eléctrico, ¿no? Ellos van a transformar esa energía eléctrica de las baterías en una energía mecánica para poder impulsar el vehículo. Y es decir, ahorita que hay muchos tipos de motores eléctricos. Tenemos motores de corriente continua, tenemos motores de corriente alterna, tenemos motores sur reluctance o de reluctancia variable, tenemos motores paso a paso. Me imagino que se me escaparán alguno que otro, porque hay muchos tipos de motores diferentes. Pero digamos que estos son como los más comunes o los que yo he visto que se implementan. Hay una charla específica de motores, porque internamente teníamos que hablar de la bobina, los campos magnéticos. Eso es una historia que no vamos a contar hoy porque si no, no acabamos nunca.
De pronto, ¿qué podemos resaltar de los motores eléctricos? Tienen poco mantenimiento, ¿no? Depende del tipo de motor. Hay motores de C que utilizan escobillas, tendrías que cambiar escobillas. Estos motores son lubricados, habría que engrasarlos cada tanto tiempo, pero realmente en su mayoría los motores son, por así decirlo, libres de mantenimiento. O sea, a diferencia de una transmisión, de un diferencial que tienes que estar cambiando aceites, vas a tener desgaste en componentes, digamos que los motores son muy durables en el tiempo, ¿ok? Con muy poco mantenimiento. Vas a tener problemas, ellos tienen rodamientos, por ejemplo, entonces esos rodamientos se engrasan cada tanto tiempo, esos rodamientos están diseñados para altas velocidades, para soportar altas cargas axiales y radiales, pero un tipo de falla es que falla el rodamiento, es como las fallas más comunes que he visto, que falla el rodamiento y tienda a descentrarse el eje, a descentrarse el rotor. ¿Qué otra falla sí he visto en estos motores? Bueno, a veces se aíslan, ¿no? Realmente el problema no es tanto el motor, sino el sistema donde va montado. Debe ser un sistema hermético, van enfriados normalmente por aire. Cuando entra tierra, cuando el sellado no es el ideal, se contaminan, ¿no? Entonces ahí cuando vamos a empezar a tener problemas. Se aíslan, a veces esa tierra entra humedecida, entonces te ponen corto las bobinas del estator como tal. Pero si el sistema fuera hermético y si engrasáramos cada tanto tiempo como manda el fabricante, que tampoco es muy seguido, la verdad es que estos motores fueron construidos para durar toda la vida. Son motores de una vida útil muy larga.